Buenos días, hermanos, hermanas. El día de hoy quiero hablar contigo acerca de tener una visión, de ser una persona con visión. Yo sé que vivimos en un mundo donde pues la gente pues parece perdida, ¿verdad? Como que no hubiera una dirección en su vida y la verdad es que todos pues tenemos algo en nuestra vida que necesita ser reconstruido. Yo creo que todos hemos pasado por algo en nuestras vidas y cuando comienzas a analizarlo, pues hay partes que están rotas, esa es la verdad. Y la verdad es que estamos rodeados de gente que no tiene esperanza, gente que solamente pueden reconocer problemas, pero sin una visión, sin una manera de salir del problema. A mí me gusta recordar lo que dice en Proverbios 29:18. Dice que sin la profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En algunas otras traducciones dicen que sin profecía el pueblo perece. Dicho en otras palabras, pues necesitamos ser personas de visión. Necesitamos una visión para no perecer, necesitamos una visión para cumplir con los planes de Dios en la tierra. Todos comenzamos tal vez nuestra vida con muchas expectativas, algunos más que otros, pero llegamos a un punto en nuestra vida donde necesitamos que Dios nos vuelva a hablar o que la visión que Él nos dio vuelva a ser real en nuestras vidas. Mira, la visión lo que va a hacer es que nos va a ayudar a pasar por los problemas, te va a dar la fuerza necesaria, porque tienes una dirección hacia dónde ir. Es como si tuvieras un mapa, ¿no? Hay mucha gente que no sabe ir de un lugar a otro, pone el Waze, pone el Google Maps y pues te va dando las instrucciones, ¿no? De cómo llegar. Si en esas instrucciones tal vez no llegarías preguntando, pues no sé si tú te acuerdes, hermano, hermana, de esos tiempos antes del Waze, antes de los smartphones que fueran tan populares. A mí me llegó a pasar en la Ciudad de México que había lugares donde yo no conocía muy bien y pues lo que pasa es que me perdía. Todavía a veces me pierdo cuando llego a manejar en la Ciudad de México. Pero lo que pasa es que preguntaba y cuando preguntabas toda la gente te daba instrucciones diferentes. Te decían, sí, dale por aquí, y luego das vuelta y cuando veas tal gasolinera, por ahí te metes y la verdad es que y te perdían más, ¿eh? Había unas personas que parecía que lo hacían a propósito en la Ciudad de México. Cuando pedías instrucciones, te daban instrucciones de cómo perderte más de lo que ya estabas. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando no tenemos una visión y comenzamos a preguntarle a los demás qué hacer, a los vecinos, a los conocidos, a la comadre, al amiguito, y la verdad es que te van a dar instrucciones, pero no es la visión de Dios. Te van a dar ideas y que a lo mejor vas a terminar más perdido de lo que estabas. Entonces, necesitamos una visión de Dios. Y mira, cuando pienso acerca de tener una visión, me viene a la mente Nehemías. En el Antiguo Testamento, Nehemías significa el consuelo del Señor. Ese es el nombre lo que significa su nombre. Bueno, Nehemías era un hombre que tuvo una visión de cómo traer consuelo a la gente de Dios en medio de una gran necesidad. Hoy en día estamos viendo una gran necesidad y muchas personas estamos convencidos de que los daños económicos, sociales, en sí todos los daños que está trayendo la pandemia, apenas estamos viendo la punta del iceberg. La verdad es que yo considero que Dios nos ayude, ¿verdad? Necesitamos una visión en nuestros tiempos, porque en muchas partes del país apenas estamos comenzando a ver los estragos económicos causados. Algunos se van a ver más dentro de un año, como un efecto dominó, así es como le llaman muchos economistas. Pero la verdad es que nosotros como cristianos, en lugar de vivir con temor pensando de qué es lo que me va a traer el futuro, pues lo que tengo que pensar es de que necesito una visión. Necesito una visión de Dios para cómo sobrevenir a todos esos problemas. Mira, una visión lo que va a hacer es que te va a ayudar a enfocarte cómo orar por los problemas, porque la verdad es que no sabemos orar. Esa es una de las cosas que nos dice la propia Biblia. Entonces necesitamos orar los planes de Dios para tu vida, los planes de Dios para tu iglesia, los planes de Dios para tu familia. Y cómo hay que reconstruir esas partes que están rotas en tu vida, esos muros rotos en tu vida. Porque te vas a dar cuenta que siempre hay algo roto.
Aunque tú veas a la gente que se ríe, que está muy bien, que está muy contenta. Me estaba acordando en la semana de una película que estaban pasando de Robbie Williams, y pues este hombre, todo lo famoso que fue, y la verdad es que siempre que lo recuerda uno, este hombre lo recuerda uno con una sonrisa. Y me acuerdo que una persona dijo, mira, ese es el rostro de la depresión, ¿verdad? Un hombre sonriendo. Entonces, la verdad es que no es tan fácil reconocer que una persona tiene estos problemas, depresión, pero la verdad es que hay depresión porque hay algo roto en la vida y que no se encuentra la solución a ese problema. Entonces, muchas personas lo que optan por hacer es buscar una salida rápida. Entonces, yo pienso que si tuviéramos una visión de Dios, si pudiéramos impartir la visión de Dios, veríamos muchos menos de esos casos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, porque acuérdate que sin visión el pueblo perece. Y es el tiempo de convertirnos en personas de visión. Mira, es importante reconstruir un mundo en pedazos, reconstruir este mundo que cada vez tiene menos esperanza, un mundo que cada vez es más egoísta, cada vez más intolerante, donde hay gente que la despiden porque los graban y los hacen virales, que no los hubieran despedido si no hubiera sido viral. Entonces el problema no es lo que los grabaron, el problema es que se volvió viral. Entonces te das cuenta pues de que el mundo necesita esperanza, que este mundo necesita una visión y que nosotros podamos mostrarles la visión que Dios nos ha dado, mostrarles la visión que Dios te ha dado a ti en específico y de cómo podemos caminar nosotros en medio de esta visión. Porque mira, si vemos la historia de Nehemías, la historia de Nehemías vemos que es muy relevante para el día de hoy porque nos enseña cómo orar por nuestros problemas, nos enseña cómo planear y cómo trabajar en ese plan, nos enseña cómo poner planes o metas que fueron dadas por Dios, nos ayuda a motivar a otros cuando la moral está baja, ¿verdad? Cuando están deprimidos. Y eso significa que nos hemos convertido en personas de visión cuando logremos hacer todo esto. Mira, quiero leer contigo un pasaje de la escritura de Nehemías precisamente. Y dice así, palabra de Nehemías, hijo de Acaías, en el mes de Quisliú, en el año 20, estando yo en Susa, capital de reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vemos aquí
a un hombre que estaba lleno de la visión de Dios, que conocía el plan de Dios y que mira, cuando le trajeron las noticias, cuando vino su hermano, cuando le comienza a contar cómo está la ciudad, cómo fue destruida, en qué situación viven sus pues, sus compañeros judíos en ese lugar desolado. Te das cuenta que él no es una persona que no le importa. Porque el mundo en el que vivimos el día de hoy, a la mayoría de las personas no les importa. Mira, algunos dicen que el peor sentimiento que podemos llegar a tener como cristianos no es el sentir resentimiento contra nuestros vecinos, contra la gente en nuestra ciudad, sino sentir indiferencia. Oh, sí, mira cómo viven. Ah, pues allá ellos. Ay, que se arrepientan, ay, que los juzgue Dios. Mira, desgraciadamente sí, sí es algo común que lleguemos a sentir indiferencia. Cuando vemos a alguien de situación de la calle, tal vez sentimos indiferencia o tal vez nos cruzamos la calle, ¿verdad? Para no toparnos. La verdad es que a mí me agrada mucho cuando leo este pasaje y veo que Nehemías, pues era un hombre que no fue indiferente a la necesidad. A veces somos indiferentes a la necesidad. Y mira, si vemos el entorno en el cual vivía Nehemías, mira, esto está sucediendo aproximadamente 500 años antes de la venida de Jesucristo. Entonces, uh, la gente de Israel había estado pues viviendo en la tierra que Dios les había dado, pero ellos habían desobedecido y habían sido llevados en cautiverio. Y pues vinieron los babilonios, si tú te acuerdas, y los llevaron cautivos, los destruyeron, y los llevaron como a 1600 kilómetros de distancia. Y vamos, si hoy el día podemos pensar, wow, ¿cuánto tiempo me haré en ese viaje? Pues depende en que se vaya, hermano, me puedes decir, no es lo mismo que se vaya caminando, a que se vaya en carro, a que se vaya en avión, se va a ir por la autopista o se va a ir por la libre. Mira, en ese tiempo las opciones eran pues que se iban a ir prácticamente a pie, ¿verdad? Y se iban a llevar algunos animales de carga, ¿verdad? Para llevar las carretas. Pero pues ¿cuánto tiempo les puede haber llevado recorrer 1600 kilómetros? La verdad es que el viaje que hizo su hermano con algunos vecinos, o sea, fue un viaje peligroso, fue un viaje largo. Y cuando llegan y le traen la noticia y de cómo se encontraba la gente en esa ciudad y cómo necesitaba Jerusalén ser reconstruido y que era el plan de Dios porque Jesús tenía que llegar a Jerusalén, ¿verdad? Para que se cumplieran muchas de las escrituras, tenía que volverse a reconstruir esa ciudad, ¿verdad? Entonces era parte del plan de Dios. Pero fíjate, Nehemías no fue un hombre que fue indiferente a la necesidad, inmediatamente comenzó a sentir que ardía en su corazón el ayudar, el reconstruir, ¿verdad? No se quedó cómodo en la situación en la que él estaba. Él pudo haber pensado, la verdad es que a mí me va bien. O sea, yo estoy, pues sí, somos cautivos, pero la verdad es que yo atiendo al rey. O sea, yo estoy ahí con el rey, soy un hombre que me ha ganado la confianza. Soy el copero, es lo que dice. Algunos pueden preguntarse, oye, hermano, ¿y qué significa eso de ser el copero? O sea, ¿era como el cantinero del rey? No, mira, déjame explicarte, y ser copero en ese tiempo para un rey no significaba que ibas a ser el cantinero que le prepararas una margarita, piña colada, o sea, no era ese trabajo de un copero. Mira, el trabajo de un copero era una persona cercana al rey, era una persona que incluso le daba consejos al rey, pero también era una persona que, bueno, tú sabes que los reyes en ese tiempo, y bueno, hasta el día de hoy, la gente en poder, pues, tiene mucha gente que los odia, ¿verdad? Gente en que los envidia, gente que quisiera tomar lo que ellos tienen. Entonces, pues, podían envenenarlo, ¿verdad? Podían ponerle veneno en su comida, podían ponerle veneno en su vino. Entonces, ¿sabes cuál era el trabajo del copero? Aquí estaban pensando, wow, qué buen trabajo. El copero tenía que probar antes que el rey el vino de su copa, pues le decían el copero, para ver si no tenía veneno.
Y pues si no caía muerto, entonces esperaban un momento, o sea, él estaba ahí en la mesa del rey, él tomaba de su copa y comía de su comida antes de que el rey la probara, y si él no caía muerto, se esperaban un momento, si no caía muerto, no daba señales de envenenamiento, entonces era seguro que el rey pudiera comer. Entonces, pues la verdad es que no era una chamba así como tan agradable, ¿verdad? Ya se están desanimando aquellos que pensaban que era un buen trabajo y qué prestaciones da. Pues la verdad es que sí era una posición de importancia, pero era una posición también de un gran riesgo. Entonces, vemos a Nehemías que no se conformó con continuar su vida y pensar, pues ni modo, es la vida que me tocó, así son aquí en este pueblo, no hay más que hacer. ¿Sabes qué fue lo que él pensó? Pues es el tiempo de que regresemos a reconstruir el templo que fue derribado, a reconstruir la ciudad que fue derribada. Y tal vez es el tiempo, hermanos, que pensemos que es el tiempo de reconstruir nuestra vida. Tal vez la vida no sucedió como tú hubieras querido, o a veces piensas, es que si hace 30 años yo hubiera tomado tales decisiones, yo ahorita estaría en tal situación, o no me encontré en la situación en la que me encuentro. Bueno, hermano, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos reconstruir. Si tu vida te ha llevado a una etapa en la cual hay zonas destruidas, derribadas, o tus propias emociones, o necesitas perdón de Dios, o necesitas perdonar, o necesitas reconstruir, es el tiempo de que tomemos una visión, así como Nehemías, y digamos, es el tiempo de reconstruir, Señor. Reconstruir este templo. Así como se reconstruyó el templo de Jerusalén, yo necesito que reconstruyas este templo, que vuelvas a unir esas relaciones que se han destruido a través de los años, que vuelvas a construir, Señor, esa alegría, ese gozo en mi vida, y Señor, que todas las frustraciones que yo he tenido se vayan y queden atrás, porque tú vas a reconstruir. Mira, eso fue lo que pasó en el tiempo de Nehemías, que eh, ellos habían intentado, los judíos habían intentado reconstruir, pero habían sido destruidos nuevamente. Los babilonios llegaron como en el año 586 a.C. y destruyeron la ciudad. Entonces los intentos por reconstruir la ciudad habían sido frustrados, ¿verdad? Y la ciudad, Jerusalén, era una ciudad en ruinas. Y la verdad es que para hacer algo así, de querer llegar a un lugar, para querer reconstruir una vida destruida, se necesita una visión de Dios, porque la verdad es que no es una visión agradable. Cuando tú ves una persona que todos sus sueños se han destruido, pues no es una persona precisamente alegre, es una persona en depresión, es una persona que lastima a los demás que lo rodean, porque han sido lastimados, y pues que necesitamos que Dios haga un milagro en nuestras vidas, pero para que Dios haga ese milagro necesitamos una visión de Dios. Es el tiempo de recibir una visión de Dios, hermano, hermana. Hoy es el tiempo que tú recibas esa visión de Dios, que es el tiempo de reconstruir tu vida. Es el tiempo de levantar esos muros otra vez, ¿verdad? Pero no unos muros de aislamiento, sino unos muros protectores. Hay gente que sí ha levantado muros en su vida, pero son muros para aislarse del resto del mundo, que nadie los pueda tocar, que nadie los pueda volver a lastimar, cuando no están pensando en la reconstrucción del templo. Y Dios necesita reconstruir este templo. Necesita que sea un lugar de alabanza. Nuevamente, necesita que tus hijos puedan ver ese lugar de alabanza. Entonces, es el tiempo de ver que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, que es el tiempo de usar todo lo que Dios te ha permitido tener para reconstruir. Mira, el copero, más allá de ser alguien que solamente probara las cosas antes de que el rey las probara, si lo comparamos a una posición del día de hoy, sería como ser un primer ministro, ¿sí? Entonces, también tenía influencia en las decisiones del rey. El rey le pedía consejo. Después de todo, ponía su vida en riesgo cada vez que el rey quería probar algo. Entonces, era un hombre que tenía autoridad y que Dios quería utilizar esa autoridad para que ellos pudieran reconstruir el templo. Mira, él pudo quedarse cómodo y decir, pues yo ya tengo autoridad, yo puedo vivir mi vida, pues allá aquellos que se quedaron allá, ¿para qué se quedan allá? ¿Para qué se quedan ahí?
¿verdad? Ellos viven la vida que decidieron vivir. Mira, la verdad es que esa es una decisión, esa es una frase sencilla de decir, pero necesitamos que Dios ponga una visión en nuestras vidas para reconstruir primero nuestras vidas, ¿verdad? No podemos ver la paja de nuestro hermano cuando yo tengo una viga en el mío. Necesito que Dios reconstruya mi vida primero, antes de que yo ayude a reconstruir a los demás. ¿Y a quiénes Dios te va a dar la visión? ¿A quiénes Dios quiere que tú ayudes a reconstruir? Pues la verdad es que este mundo es un mundo que se está cayendo en pedazos, donde las familias se están desintegrando, donde cada vez el divorcio es lo más común y las parejas jóvenes pues ya ni se casan, ¿verdad? No se divorcian, simplemente se dejan. La verdad es que vivimos en un mundo en ruinas, esa es la verdad. No, no es el gran tiempo que nos tocó vivir de los grandes avances tecnológicos. Más bien, parece que la tecnología nos estuviera alejando cada vez más de Dios, ¿verdad? A esta juventud que luego les dicen de cristal, la verdad es que no sabe nadie ni cómo llegarle a esta juventud, que con todo se rompen, con todo se ofenden. Necesitamos que Dios nos dé una visión de cómo poder alcanzar a esta nueva generación y Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí para que logremos este propósito en nuestras vidas. Mira, si recordamos esa historia, está Nehemías en sus propios asuntos cuando llegan las noticias y las noticias son de que pues los muros fueron derribados, que las puertas están quemadas, que no hay moral, que muy pocos viven ahí y viven en peligro. Y algo comienza a arder en el corazón de Nehemías. Y tú lo ves por esta oración, ahorita vamos a hablar de la oración. Pero él se arrepiente de los pecados, porque las cosas que están pasando en nuestro mundo, las enfermedades, toda la maldad que está pasando, es porque no nos hemos arrepentido. Es porque la sociedad no se quiere arrepentir, ¿verdad? Que nuestro propio pecado nos alcanza. No es ni que sea un castigo de Dios, porque hay gente que dice, es que es el castigo de Dios, no, es esa consecuencia del pecado. Es lo que estamos viendo. Entonces, algo comienza a surgir en el corazón de Nehemías, porque hay ruinas, hay reproche de lo que una vez fue una ciudad magnífica. Acuérdate que Salomón edificó estructuras magníficas, ¿verdad? Y ahora en lugar de la gran magnificencia, lo que hay es ruinas. Hay gente que dice, oye hermano, si usted me hubiera conocido en mis veintes, ¿no? Y pues ahora lo que se ven son ruinas. Mira, es el tiempo de reedificar porque la edad en realidad no es externa. Mucha gente dice que la edad se lleva aquí adentro. Hay gente de 20 años que se comporta como un ancianito gruñón, ¿verdad? Y hay gente en sus 60 años que yo los veo que salen a correr y me ganan. Me ganan ancianitos de 70 años que salen a correr y la verdad es que le dan 3 vueltas a la cancha cuando yo todavía no termino de darle una. La verdad es que la belleza se hermosea en la sonrisa. La verdad es que hemos dejado que este mundo nos convenza de qué es lo que es hermoso, qué es lo que es feo, qué es lo que es agradable, qué son las marcas, pero la verdad es que Dios tiene otros estándares. Y la verdad es que debemos de dejar que arda en nuestro corazón esa pasión, ¿verdad? Porque este mundo se ha transformado. Tal vez tú tenías esa pasión hace 30 años, ¿verdad? Que querías alcanzar al mundo y las circunstancias de la vida te fueron apagando y ahora nada, en lugar de querer salvar al mundo, pues piensas, pues con que me salve yo, hermano, con que me salve yo, que se salve mi familia, con eso me doy por bien servido. Y la verdad es que hemos bajado los estándares. Incluso ante el pecado ya somos más tolerantes al pecado. Pecados que hace 20 años cualquier pastor hubiera pegado el grito en el cielo, ya lo toleramos. Decimos que está bien, pues es como cualquier otro pecado. Pues la verdad es que sí, no hay diferencia en los pecados. Lo que hay diferencia es mi tolerancia. Cada vez me vuelvo más tolerante, ¿verdad? Y yo sé que Dios aborrece el pecado, cualquier tipo de pecado, pero cada vez nos volvemos más tolerantes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque dejamos de tener una visión. Simplemente vivimos. Y le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Pues ahí pasándola, hermano. No, la verdad es que no deberíamos de estarla nada más pasando. Deberíamos de ser un impacto para este mundo.
pero comienza cuando nosotros hacemos una oración y decimos, Señor, yo quiero que las cosas sean diferentes. Yo quiero, Señor, que arda en mí el fuego nuevamente por alcanzar a los perdidos. No es más que no se puede predicar por la pandemia, pues predícales por las redes. Todo el mundo está pegado al WhatsApp, todo el mundo está pegado al Facebook, todo el mundo está pegado a las redes, entonces puedes predicar por las redes. La verdad es que actualízate entonces, ¿verdad? Y ya llegará el tiempo que puedas salir otra vez a la calle, pero hay muchas maneras de predicar a estos jóvenes, ¿verdad? Que se la pasan en el TikTok, se la pasan en todas las redes sociales, ¿verdad? Que Dios te dé esa video y que te dé una visión de cómo alcanzar, que nos dé una visión de cómo alcanzar a esta generación, pero necesitamos comenzar con una oración así como la de Nehemías, que comienza en el versículo 5, te ruego, oh Jehová de los cielos, grande y fuerte. Mira, comienza exaltando a Dios, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman y guarda sus mandamientos. Y después que admite el pecado y dice, ahora está atento, atento a tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira, si comenzamos arrepintiéndonos, porque tal vez es lo que necesitamos, en lugar de ser víctima. ¿Sabes por qué no nos arrepentimos de nuestros pecados y no llega una visión de Dios? Porque porque creemos somos víctimas. Si yo soy la víctima, no voy a pedir perdón. No, hermano, es que me ha ido mal en la vida. Es que las circunstancias han sido tan injustas. Es que este hombre, es que esa mujer, es que ese hijo, no, deja de estar dando pretextos. Y es el tiempo de arrepentirnos el día de hoy, porque así como dice Nehemías, nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado tus mandamientos. Señor, no hemos ayunado, Señor, no hemos orado, no hemos intercedido, Señor, por esta nación. Nada más me quejo de los gobernantes, nada más me quejo de las situaciones, me quejo de la cultura, me quejo de la economía. Mira, si oraras la mitad de lo que te quejas, tu vida sería muy diferente. Nuestras vidas serían muy diferentes y serían transformadas. Así que es el tiempo de que hagamos oración, que ayunemos, que confesemos nuestro pecado, que le pidamos a Dios que nos dé una visión fresca, una visión nueva de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y cómo al reconstruir nuestra vida, Él va a reconstruir el entorno a tu alrededor y Él va a reconstruir nuestra nación, porque eso es lo que necesitamos, que Dios reconstruya nuestra nación. Es el tiempo de recibir una visión de Dios, es el tiempo de que a pesar de que te den malas noticias, porque eso fue lo que le pasó a Nehemías, no llegaron dándole buenas noticias, ¿eh? Oh, todo está muy bien, qué chido, tuve un gran paseo, mira mis selfies que me tomé en Jerusalén, en el templo. No, llegaron con malas noticias y le hablaron de destrucción. Y sabes que eso es para ponerse a llorar, ¿verdad? Pero Nehemías sí se puso a llorar, pero de arrepentimiento, porque llegó convicción a él. Mira, cuando te den las malas noticias, es el tiempo de clamar y tener convicción y pedirle a Dios que haga algo extraordinario en nuestras vidas. Vamos a terminar con esta oración. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que en medio de todas las noticias malas que estamos recibiendo, Señor, pueda crecer en mí, pueda crecer en mis hermanos una visión de cómo tú, Señor, nos vas a usar para transformar nuestras vidas, las vidas de aquellos que nos rodean, cómo tú nos darás sabiduría, Señor, y podremos hacer la diferencia en nuestra generación, Señor. Y tú podrás reconstruir en mi vida esos muros que se han caído, Señor. Esos muros que están en llamas, Señor. Esas ruinas humeantes, Señor. Es el tiempo, Señor, de ver tu poder en mi vida, Señor. Y como tú reconstruyes y haces las cosas nuevas, Señor. Porque voy a clamar a ti, Señor, todos los días, Señor. Y voy a ayunar, y voy a orar, y voy a leer tu palabra, y voy a luchar, Señor. En lugar de ser una víctima, Señor, seré victorioso y podré, Señor, formar parte de tu plan para transformar mi entorno, mi familia, mi colonia, mi ciudad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque las cosas serán hechas conforme a tu plan eterno. En el nombre de Cristo Jesús, hermano, hermana, si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo, dale like y síguenos la próxima semana. Que Dios te bendiga.